porque siempre hay guerras, veamos la oscura verdad de la humanidad. Antes de que existieran las guerras, antes de que hubiera ejércitos, armas, banderas o fronteras, existía el silencio. Un silencio antiguo, no vacío, sino intacto. La humanidad aún no conocía la palabra enemigo, no porque todos fueran buenos, sino porque todavía no sabían compararse. Vivían de la tierra, caminaban sin miedo, miraban el mismo cielo sin preguntarse a quién pertenecía. No había vencedores ni vencidos, solo vida, sobreviviendo. Pero la paz no era un regalo eterno, era frágil, y dependía de algo muy delicado, que nadie deseara más de lo que necesitaba. Eso cambió el día en que el primer hombre sintió hambre de poder. No fue hambre de comida, fue hambre de control, hambre de seguridad absoluta, hambre de ser más que los demás. Ese día, el hombre descubrió algo que alteró el equilibrio del mundo: el fuego. Al principio fue milagro, luego ventaja, después amenaza. El fuego calentaba, protegía, iluminaba, pero también separaba. Quien lo tenía sobrevivía mejor, quien no dependía. Y por primera vez en la historia humana, alguien miró a otro no como hermano, sino como rival. Nació la comparación, y con ella la desconfianza. El que tenía fuego pensó: si lo comparto, pierdo poder. El que no lo tenía pensó: si no lo obtengo, moriré. Entre esos dos pensamientos nació la primera tensión, la primera grieta, la primera guerra. Aunque aún no tuviera nombre, no hubo ejércitos, no hubo discursos, solo un golpe, una piedra levantada con miedo, un cuerpo cayendo al suelo. La sangre tocó la tierra, y la tierra aprendió algo terrible. El ser humano es capaz de matar para no sentirse vulnerable. Desde ese momento, nada volvió a ser igual. La violencia no apareció de golpe, se filtró lentamente, como veneno en el agua. Primero fue defensa, luego costumbre, después identidad. Los grupos comenzaron a cerrarse, a marcar territorio, a decir: esto es nuestro. Lo que antes era hogar, se convirtió en frontera. Y donde hay frontera, hay miedo. El miedo a perder, el miedo a ser invadido, el miedo a que el otro quiera lo que tú tienes. Ese miedo se heredó, pasó de padres a hijos, de historias a leyendas, de leyendas a creencias. Y con el tiempo, la violencia dejó de ser un acto desesperado y se convirtió en una solución aceptable. Así nació la idea más peligrosa de la historia humana: si elimino al otro, estaré a salvo. Las guerras no comenzaron por odio, comenzaron por miedo, miedo a no tener, miedo a no valer, miedo a desaparecer. Pero el miedo necesitaba justificación, y entonces el hombre creó razones. Dijo que luchaba por la tierra, luego por el honor, después por los dioses, más tarde por ideas. Pero en el fondo todas las guerras decían lo mismo: temo perder lo que creo que soy. Cada arma creada fue una extensión de ese temor. Cada ejército, una multitud de miedos organizados. Cada batalla, una oración desesperada pidiendo control sobre un mundo incierto. El problema es que la guerra nunca trajo lo que prometía. Prometía paz, pero dejaba ruinas. Prometía orden, pero sembraba caos. Prometía seguridad, pero engendraba nuevas guerras. Y aún así, la humanidad siguió repitiéndola, porque para entonces, la guerra ya no estaba solo en los campos de batalla. Vivía dentro del corazón humano. Una guerra interna constante, silenciosa entre lo que somos y lo que tememos ser. Y mientras esa guerra interior no termine, las guerras exteriores seguirán naciendo. Este fue solo el inicio, el primer fuego, la primera sangre, la primera excusa. Lo que vino después fue mucho peor. Después del primer derramamiento de sangre, el mundo no se detuvo. Siguió girando, pero ya no era inocente. El ser humano aprendió algo peligroso. La violencia funciona. Funciona cuando el miedo no deja pensar. Y ese aprendizaje no se olvidó jamás. Las familias se convirtieron en clanes, los clanes en tribus, y las tribus en pueblos que comenzaron a verse entre sí no como vecinos, sino como amenazas. Cada grupo tenía su historia, su dolor, su versión de la verdad. Y cada versión decía lo mismo: nosotros tenemos razón. Así nació el líder. No el sabio, no el justo, sino el que prometía protección. El que decía: síganme y estarán a salvo. El miedo eligió a sus reyes.
Los líderes descubrieron algo aún más poderoso que la fuerza, la palabra. Con palabras podían convencer a un hombre de matar a otro sin sentirse culpable. Solo tenían que decirle que el enemigo era diferente, que no merecía vivir igual. Así, el otro dejó de ser humano. Las primeras guerras organizadas no se libraron por maldad, sino por control. La guerra se volvió estrategia, sistema, y cuanto más organizada era, más se alejaba de la compasión. Los vencedores escribieron la historia. Los vencidos fueron olvidados. Entonces ocurrió algo decisivo. El miedo se vistió de sagrado. Los hombres comenzaron a decir que sus guerras eran divinas, y cuando alguien cree que Dios está de su lado, la guerra se vuelve infinita. También las ideas, patria, honor, destino, palabras grandes para esconder miedos antiguos. Cada imperio se levantó prometiendo orden y cayó dejando destrucción. Cambió las armas, pero no el corazón. Las guerras se volvieron más impersonales. Ya no se miraba a los ojos al enemigo, y mientras más lejos estaba, más fácil era olvidarse de que también era humano. Y así el ciclo continuó, porque nadie enseñó a detenerse. Nadie enseñó a mirar al otro sin miedo. Y mientras tanto, el verdadero enemigo seguía intacto. No era el otro pueblo, no era la otra bandera. Era el miedo que vivía dentro del ser humano y que había aprendido a mandar. La guerra que se aprendió a disfrazar con el paso de los siglos. El ser humano creyó que estaba avanzando. Las ciudades crecieron. El conocimiento se multiplicó. Las leyes intentaron ordenar el caos. Pero algo no cambió. La guerra no desapareció. Solo aprendió a disfrazarse. Ya no siempre llegaba con espadas y escudos. Ahora llegaba con uniformes, con símbolos, con discursos pronunciados desde lo alto. La humanidad entró en una nueva etapa, una donde la guerra dejó de ser solo física y comenzó a ser mental. Los líderes entendieron algo crucial. No es necesario obligar a alguien a luchar si puedes convencerlo de que quiere hacerlo. Así nació la propaganda. Palabras repetidas 1000 veces hasta convertirse en verdad. Imágenes diseñadas para provocar orgullo, rabia, miedo. Canciones, banderas, himnos. Todo para un solo propósito: crear identidad y luego amenazarla. Porque cuando una persona cree que su identidad está en peligro, hará cualquier cosa para defenderla, incluso matar. Las guerras modernas ya no necesitaban que el enemigo fuera real. Bastaba con que fuera creíble. Un rostro en un cartel, un nombre en las noticias, una historia incompleta. Y el miedo hacía el resto. Se dijo que el enemigo era el culpable de la pobreza, de la inseguridad, del sufrimiento. Y el ser humano agotado y confundido necesitaba creerlo. Porque aceptar que el verdadero problema está dentro duele más. Así millones marcharon a la guerra creyendo que defendían la libertad, la justicia, el futuro. Pero en el fondo, seguían defendiendo lo mismo de siempre: el miedo a perder. Cuando la guerra entró en la mente, las guerras se volvieron industriales. Matanzas calculadas, números en informes. Una vida dejó de ser una historia y se convirtió en estadística. Y cuanto más grande era la guerra, más pequeña se volvía la conciencia individual. Yo solo obedezco órdenes. Yo solo cumplía mi deber. Yo no decidí. Así la responsabilidad se diluyó. Nadie se sentía culpable, pero todos contribuían. Y mientras los campos se llenaban de cuerpos, algo aún más peligroso ocurría lejos del frente. La guerra comenzó a entrar en los hogares, a través del miedo constante, de la desconfianza, de la idea de que el otro, el diferente, es una amenaza potencial. La guerra dejó de necesitar balas cuando aprendió a vivir en la mente. Dividió sociedades, familias, amigos, creó bandos invisibles, opiniones irreconciliables, verdades absolutas. Y el diálogo murió lentamente, porque hablar con el enemigo se consideró traición. Pensar diferente se volvió peligroso. Y así, sin darse cuenta, la humanidad aceptó vivir en un estado permanente de conflicto. No siempre con armas, pero siempre con tensión. La pregunta ya no fue ¿por qué luchamos?, sino ¿cuándo será la próxima guerra? La humanidad comenzó a creer que la guerra es inevitable, que siempre ha estado ahí, que siempre estará. Pero esa creencia es la victoria más grande del miedo, porque mientras se crea que la guerra es natural, nunca se cuestionará su origen, y el origen nunca estuvo en la tierra, ni en las fronteras, ni en los dioses. Siempre estuvo en el miedo no resuelto del ser humano. Hubo un momento
en que la humanidad se cansó de mirar solo afuera. Después de tantas batallas, tantas ruinas, tantas tumbas sin nombre, algunos comenzaron a preguntarse, ¿y si el enemigo no está allá afuera? ¿Y si la guerra más importante es la que ocurre dentro de nosotros? Así nació la búsqueda espiritual, no como religión, sino como intento de comprender el origen del sufrimiento. Los sabios, los místicos, los filósofos hablaron de una batalla invisible, una guerra sin espadas pero igual de sangrienta, la guerra del ego, ese fragmento de la mente humana que necesita sentirse superior, especial, diferente. El ego no sobrevive en unidad, necesita separación. Para existir debe decir yo soy esto y por lo tanto tú no eres yo. De esa simple división nace todo conflicto, porque cuando el yo se siente amenazado ataca. No importa si la amenaza es real o imaginaria, el ego no distingue. Y así, la guerra exterior se reveló como un reflejo de la guerra interior. Cada nación en conflicto era un espejo ampliado de millones de individuos que no habían hecho las paces consigo mismos. Cada frontera una línea mental, cada enemigo una parte negada del propio ser. Pero comprender esto no era fácil, porque aceptar que uno mismo participa en la creación de la guerra es más doloroso que culpar al otro. Es más fácil decir, ellos son el problema, que mirar dentro y decir yo también tengo miedo. Por eso la mayoría volvió a mirar afuera, volvió a señalar, volvió a juzgar, volvió a odiar, y el ciclo continuó. Pero algunos siguieron profundizando. Descubrieron que el miedo es solo amor olvidado, que la violencia es solo dolor no comprendido, que quien hiere está herido primero. Estas ideas nacieron en silencio, en cuevas, en desiertos, en montañas, no en palacios, no en gobiernos, no en ejércitos, porque la verdad rara vez nace donde hay poder. Pero estas voces eran pequeñas comparadas con el ruido del mundo. Y aunque muchos escucharon, pocos aplicaron, la humanidad siguió construyendo armas más rápido de lo que construía conciencia. Y así, entramos en la era moderna. Una era donde el ser humano tiene capacidad de destruir el planeta entero, pero aún no logra dominar su propia mente. Una especie capaz de llegar a las estrellas, pero incapaz de vivir en paz consigo misma. Y aquí estamos hoy, con tecnología avanzada, con conocimiento vasto, con historia suficiente para aprender, y sin embargo repitiendo los mismos errores antiguos. La guerra sigue viva, porque el ego sigue vivo. El miedo sigue vivo. La separación sigue viva, pero aún queda una pregunta, la más importante de todas. ¿Puede terminar este ciclo? ¿Puede el ser humano aprender finalmente a vencer su guerra interior? La respuesta no está escrita en la historia. Está en cada individuo que decide mirar dentro en lugar de señalar afuera. Y ese es el verdadero campo de batalla. Durante miles de años, el ser humano ha escrito su historia con sangre. Ha construido imperios sobre ruinas, progreso sobre dolor, paz temporal sobre miedo permanente. Y sin embargo, en cada generación nacen niños que no conocen la guerra, ni banderas enemigas, ni discursos de odio, ni fronteras mentales, solo ojos abiertos al mundo sin prejuicios, sin memoria de rencor. Ellos son la prueba de que la guerra no es natural, solo es aprendida, porque nadie nace odiando, nadie nace queriendo dominar, nadie nace deseando destruir. Todo eso se enseña, se hereda, se normaliza, y lo que se aprende puede desaprenderse. Esta es la esperanza silenciosa que vive bajo la historia humana. Que un día alguien se atreva a detener el ciclo, que un líder no use el miedo, sino la comprensión, que una sociedad no busque enemigos, sino soluciones. Inmediato. No será masivo, no será espectacular, será silencioso, un pensamiento distinto, una reacción distinta, una elección distinta. Pequeños actos de conciencia que unidos pueden cambiar la dirección del mundo. Porque la guerra no termina cuando caen las armas, termina cuando deja de ser necesaria en la mente humana. El día que el ser humano comprenda que el otro no es amenaza, sino reflejo, ese día las fronteras se volverán líneas imaginarias, las banderas símbolos culturales y los ejércitos recuerdos antiguos. No será un mundo perfecto, pero será un mundo despierto, un mundo donde los conflictos se resuelvan con diálogo y no con destrucción, un mundo donde la fuerza real
sea la capacidad de comprender. Y quizás ese futuro no llegue mañana, ni pasado mañana. Pero cada persona que escucha estas palabras tiene la oportunidad de ser parte de ese cambio. Porque la historia de la guerra no es solo la historia de la humanidad. Es la historia de cada mente que decide entre el miedo o el entendimiento, entre la separación o la unidad, entre repetir el pasado o crear algo nuevo. Y tú, que escuchas esto ahora, ¿qué elegirás? Y así, la historia queda abierta, porque la guerra no es solo pasado, es presente, y también posibilidad de futuro. Todo depende de una sola cosa, la conciencia de quien escucha. Si algo de esta historia resonó dentro de ti, si alguna palabra despertó una pregunta, si en algún momento sentiste que el verdadero misterio no está afuera, sino dentro, entonces, este canal es tu lugar. Aquí exploramos lo oculto, lo prohibido, lo que pocos se atreven a cuestionar. Historias que no solo entretienen, sino que transforman. Por eso, si quieres seguir viajando a los rincones más profundos del misterio, te invito a suscribirte ahora. Activa la campanita, para que no te pierdas ninguna de las puertas que abriremos juntos. Porque en la vida es un misterio, no buscamos respuestas fáciles. Buscamos la verdad aunque tiemble el mundo. Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda, el misterio apenas comienza.